Vamos a ir a la bendita palabra del Señor allá en Éxodo capítulo 24, del versículo 4 al versículo 8. Y vamos a continuar con esta emocionante historia del amor de Cristo y su pueblo, usando la figura del marido y la mujer, donde espiritualmente al pueblo se le compara como la esposa, y a Dios se le compara como un marido. Obviamente es una figura, pero detrás de esa figura hay una poderosa realidad espiritual. Entonces vamos a empezar leyendo en el versículo 4, 24:4 al versículo 8. Amén. Y vamos a estar atentos a todo lo que el Señor quiera enseñarnos. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Yahvé, o Jehová, Yahvé. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, fíjese, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, entiéndase como un pacto de matrimonio, un compromiso de matrimonio, y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahvé ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahí está la ceremonia de bodas. Amén. Ahí está la ceremonia de boda. El pueblo dijo: sí, acepto el pacto, acepto el compromiso, haremos y obedeceremos todas las cosas. Amén. Vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Oremos a Dios. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, por la sangre bendita de ese pacto hecho en la cruz del Calvario, hoy nos presentamos ante tu presencia. Justificados por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para contigo y podemos entrar por gracia, Señor, a esta bendición. Tenemos el acceso a tu palabra. Permite pues, Padre, que tu Espíritu Santo nos encamine dentro de la palabra, que nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra alma, pero sobre todas las cosas, nuestro espíritu en esta hora de la tarde entre a los ríos de agua viva. Padre, tómanos e introdúcenos espiritualmente junto a esas corrientes de agua que son tu palabra. Que tu palabra, Señor, salte como una fuente de agua viva dentro de nosotros. Padre, bendice este pueblo, abre el entendimiento y mete esa palabra a lo profundo del espíritu de ellos. Bendice a aquellos, Señor, que estarán escuchando esta palabra en las redes sociales, Señor, que también la bendición tuya, que la presencia tuya, que la sabiduría, la unción, la revelación de tu Espíritu Santo toque sus vidas de una manera poderosa, limpiándonos y santificándonos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Aquí está este siervo tuyo, Señor, pidiendo el respaldo de lo alto para hablar esta palabra con denuedo y con autoridad, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sea tan amable de sentarse, por favor. Gracias por acompañarnos, gracias por visitarnos una vez más. Bien, hemos invertido tiempo y nos acostamos de noche como a la 1 de la mañana por estar meditando, estudiando, y hemos invertido mucho tiempo meditando la palabra. Le doy un consejo: valórelo.
Aprovéchelo y esté atento a lo que el Espíritu Santo nos estará mostrando por medio de las Escrituras. Y Dios bendiga a todos los hermanos que compartan este video y la bendición de Dios llegue a todas las personas que nos vayan a ver por las redes sociales. Dios les bendiga. Estaremos hablando entonces y vamos a continuar con esta predicación dentro de la serie El origen de la iglesia. Vamos a hablar y vamos a titular este mensaje La iglesia esposa del Cordero, y es la tercera parte. Hoy vamos a continuar con la tercera parte de este tema titulado La iglesia, la esposa del Cordero. Para los hermanos que nos acompañan por primera vez, las personas que nos visitan, estamos aprendiendo conforme a la palabra acerca del origen de la doctrina de la iglesia como la esposa del Cordero, ya que en las Escrituras se compara a la iglesia espiritualmente como una esposa para Cristo. Apocalipsis 19 dice: y a su esposa se le ha concedido que se vista de linos finos, que son las acciones justas de los santos. Amén. Entonces hay una doctrina bíblica donde a la iglesia espiritualmente se le compara como una mujer, como una esposa. Y espiritualmente Cristo, en figura de varón, se le compara como el marido. Ahora, ¿de dónde nace esa doctrina? ¿Dónde comienza esa revelación espiritual de Cristo como el esposo y la iglesia como la mujer? Bueno, entonces esto empieza en el Antiguo Testamento. En la revelación del Antiguo Testamento, hermanos, encontramos esa revelación espiritual donde al pueblo de Israel, espiritualmente, Dios tuvo un trato con el pueblo de Israel y miró espiritualmente al pueblo de Israel como una esposa. Dios, en calidad de esposo, entra en un pacto con el pueblo de Israel. Por eso la Biblia habla del pacto. Dice: he aquí la sangre del pacto. Entiéndase que para Dios la palabra pacto tiene que ver con un compromiso de matrimonio. Pacto de matrimonio. Entonces, la relación de pacto entre Dios y el pueblo de Israel, aprendas esto por favor, la relación de pacto de Dios y el pueblo de Israel de la antigüedad ilustra perfectamente el anhelo del corazón de Dios de tener una esposa espiritual por toda la eternidad. Amén. Es una figura de una realidad espiritual, porque ahora espiritualmente la iglesia es la novia, la prometida. A la iglesia se le dio la promesa de matrimonio. Por eso en las iglesias se predica acerca de las bodas del Cordero. De hecho hay un canto: estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no hay otra igual. ¿Y qué sigue? Las bodas del Cordero. Ahí está la doctrina. Amén. Entonces ahora a la iglesia se le da o se le dio la promesa de matrimonio. En términos totalmente espirituales, nosotros somos una novia para Cristo. Amén. Y esta revelación empieza, hermanos, en el Antiguo Testamento, en la relación que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Esa relación de pacto matrimonial que tendrá su plena consumación con Cristo y la iglesia por toda la eternidad, hermanos, empieza a manera de una semilla de revelación en la historia espiritual de Dios con el pueblo de Israel. Y nos quedamos en el mensaje anterior, que Dios citó a Israel como una novia en el monte Sinaí. Ustedes se acordarán que Dios vino con toda su gloria, bajó con todo su esplendor sobre la cumbre del monte allá en el desierto, pero la novia no pudo ver al novio. ¿Se acuerdan que ahí nos quedamos?
que debido a la condición espiritual de la novia, Israel no pudo conocer al novio en persona. Primero, porque Israel como novia todavía traía muchas cosas de Egipto. Fíjese, habían pasado 3 meses cuando salen de Egipto y tienen la primera cita en el monte Sinaí. 3 meses y todavía muchas acciones, hábitos, costumbres que se les habían pegado por 400 años viviendo en Egipto, todavía en el desierto llevaban ciertas anomalías, acciones, malos hábitos con ellos. Dios, cuando mira que el pueblo de Israel no está en condiciones de poder acercarse ante su presencia, Dios le dice a Moisés: pon límites para que el pueblo no suba. Pon límites para que el pueblo no toque. Pon límites porque el pueblo no es apto para estar en mi presencia. Dios le dice a Moisés: santifícalos, que se purifiquen. ¿Por qué? Porque Dios había visto mucha inmundicia todavía en el corazón de los israelitas. Debes de saber que el mundo es un estorbo para que nosotros podamos tener plena comunión con Dios. El mundo nos separa de Dios. Por eso nosotros, hermanos, amonestamos, exhortamos que rompamos con todas las cosas pecaminosas del mundo, porque son un estorbo en nuestra comunión espiritual con Dios. No podemos tener amistad con el mundo y tener amistad con Dios. No podemos amar a Dios y seguir amando las cosas del mundo. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Amén. Dios es un Dios de santidad. En el mundo hay inmundicia. Y no podemos vivir entre la inmundicia y entre la santidad. No podemos amar a Dios y amar al mundo. No se puede. Amén. Por eso Dios le dice a Moisés que se santifique el pueblo, porque hay mucha inmundicia de Egipto todavía en ellos. Segunda razón por la cual el pueblo no pudo ver al novio. La novia no pudo ver al novio porque la novia resultó muy desobediente. Muy desobediente. Aunque Dios estableció límites. Cuando Moisés estaba arriba platicando con Dios, Dios le dice a Moisés: Moisés, baja inmediatamente y dile al pueblo que no traspase el límite, porque multitud van a caer de ellos. Lo más seguro que aquellos israelitas, al estar mirando aquella impresionante manifestación de Dios en el desierto, muchos, movidos por la curiosidad, empezaron a subir. Y Dios había dicho que no subieran. ¿Cómo interpretó Dios la acción del pueblo de ir más allá del límite establecido? Lo interpretó como un acto de desobediencia. Debes de saber que todos los límites establecidos en la palabra, aunque te resulten muy complicados para vivirlos, son para producir santidad y obediencia en tu corazón. ¿Te has preguntado por qué la Biblia está llena de mandamientos? Y en cada mandamiento hay una limitante. En cada mandamiento hay un alto para tu vida. ¿Te has preguntado por qué la Biblia está llena de mandamientos? Precisamente por la condición espiritual del pueblo de Dios. Aún estamos camino a la libertad, pero todavía hay muchas cosas del mundo en el corazón. Aún todavía hay rebeldía en el corazón. Amén. Y para aquellas personas que tienen muchas cosas del mundo en su corazón y mucha rebeldía en el corazón, mira, son las que más tropiezan con los mandamientos de la palabra. Se les hace difícil. Ay, es que cuesta mucho. Ay, es que es demasiado. No es mucho.
precisamente por la rebeldía del corazón. Amén. Entonces, debido a la condición espiritual del pueblo de Israel en el desierto, que había inmundicia en el corazón de ellos, entiéndase, había mucho de Egipto dentro de ellos y había mucha rebeldía. Por esa razón, ellos no pudieron subir al monte a la presencia de Dios. Estoy dando una explicación, tratando de continuar con el mensaje por los hermanos que hoy vienen por primera vez porque no escucharon el mensaje anterior. ¿Ok? Entonces, número 1, Dios establece reglas y mandamientos. Aquí vamos a entender cuál es el propósito por el cual Dios estableció reglas, leyes, estatutos y ordenanzas. Debido a la condición del pueblo, mucha inmundicia, mucha mundanalidad, mucho Egipto dentro de ellos y mucha rebeldía en el corazón de ellos, Dios decide establecer reglas. Dios decide poner mandamientos. Dios decide poner estatutos para enseñar a Israel, para enseñarla a comportarse como una novia espiritual, a vivir como una novia espiritual. Detrás de todas las leyes, estatutos y mandamientos que están en el libro de Éxodo, el propósito de Dios es formar un carácter de obediente del pueblo de Israel. Dentro de ese contexto donde el pueblo traía mucha mundanalidad de Egipto, dentro de ese contexto donde el pueblo era muy rebelde, dentro de ese contexto de rebeldía y mundanalidad que traían de Egipto, hermano, Dios establece los 10 mandamientos. Mire lo que le estoy enseñando. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios establece los 10 mandamientos? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios dice, bueno, se van a tener que sujetar a estos mandamientos? Razón, porque todavía había mucho del mundo de Egipto en el corazón del pueblo. Segundo, porque el pueblo era muy rebelde. Y mira lo que te voy a enseñar. A los más rebeldes son a los que se les pone más alto los mandamientos. Fíjese. A mayor rebeldía, a mayor desobediencia, se le aplica de una manera más contundente las leyes, las reglas, los estatutos, las ordenanzas, las exigencias. Así que de nosotros depende seguir con la rebeldía o mejor aprender a obedecer. Porque entre más rebelde, más estricto se torna Dios con el rebelde. El pueblo fue tan rebelde que no respetó el límite establecido. El pueblo era tan mundano en su manera de pensar, era tan mundano en su manera de actuar, que se parecían más a egipcios que a hebreos. Oiga, ¿y cómo no se les iba a pegar a Egipto? 400 años viviendo en Egipto. Seguramente aprendieron a hablar como los egipcios. Seguramente aprendieron a vestirse como los egipcios. Seguramente aprendieron todas las mañas de los egipcios. Mire, nosotros que venimos del sur, traemos el acento de allá. Pero nuestros hijos que empiezan a nacer aquí, empiezan a agarrar el acento de aquí y las palabras de aquí, las terminologías de aquí, los modismos de aquí. Fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Cuando entraron con José, ellos eran totalmente hebreos. Pero después muere José y se empiezan a multiplicar durante 400 años. Y todos los que nacieron en Egipto, ¿de quiénes aprendieron? De los egipcios. Y después que Dios los saca de la esclavitud y los lleva al desierto, hermanos, Dios a ellos los sacó de Egipto, pero
ellos todavía no habían sacado a Egipto del corazón. Amén. Entonces, en ese contexto, Dios establece los 10 mandamientos. ¿Cómo tenemos que interpretar los 10 mandamientos? Que Dios los establece en un contexto de rebeldía y mundanalidad que había en el corazón del pueblo. ¿Cómo tenemos entonces que interpretar los 10 mandamientos? Mire que los 10 mandamientos son los votos o las condiciones o las cláusulas del pacto matrimonial. Y en cada mandamiento hay una revelación espiritual que quizá más adelante les voy a explicar eso. Interpretando los mandamientos como votos de boda, donde Dios se los da por adelantado al pueblo para que ellos aprendieran santidad y obediencia. Repita conmigo: el propósito de todos los mandamientos que Dios estableció en la palabra son para producir santidad y obediencia en mi corazón. Ese es el propósito. ¿Te das cuenta entonces cuál es el propósito de los 10 mandamientos? ¿Qué era lo que Dios quería lograr con el pueblo de Israel? Que fueran santos, que fueran obedientes, que fueran santos y obedientes. Detrás de todos los mandamientos que usted encuentra en la palabra está la sabiduría de Dios, el propósito de Dios de lograr en su pueblo santidad y obediencia. Santidad y obediencia. La próxima vez que estés estudiando la palabra y te encuentre un mandamiento, entiende que detrás de ese mandamiento está el propósito de Dios: producir en ti santidad y obediencia. O sea, es para nuestro bien los mandamientos. ¿Ok? Dios establece entonces 10 condiciones. 10 condiciones para que el pueblo pueda casarse con él. 10 condiciones que son las principales, que están en el capítulo 20 del libro de Éxodo. En el mensaje anterior nos quedamos al final del capítulo 19. Ahora vaya conmigo al Éxodo 19, al final, y mire, después sigue: inmediatamente después que la novia no pudo subir al monte para conocer al novio en la primera cita, lo que sigue después es los 10 mandamientos. Éxodo 19 fue la predicación del domingo pasado. Todo el capítulo 19 les prediqué. ¿Se acuerdan? Ahora, el capítulo 20, ¿de qué se trata? Éxodo 20. De los mandamientos. Búsquenlo en la Biblia, no se limite solamente en la pantalla. Busque la palabra. Éxodo 20. Los mandamientos. Dios le estaba diciendo al pueblo: veo mucha rebeldía en ti. Veo muchas cosas del mundo dentro de tu corazón. Si te quieres casar conmigo, te voy a poner estas condiciones. ¿Cuáles fueron las condiciones que Dios le pone al pueblo para que el pueblo pueda entrar en una vida de pacto con él? Los 10 mandamientos. Amén. Entonces los 10 mandamientos fueron establecidos después. Escucha por favor. Los 10 mandamientos del capítulo 20 fueron establecidos después de la primera cita, en la cual la novia no pudo conocer personalmente al novio, y antes de la consumación del matrimonio. Vamos a ir Éxodo capítulo 20 y vamos a ir hasta el versículo 18. Después que Dios da los 10 mandamientos, mire que los 10 mandamientos terminan en el versículo 17. Pongo el 17. Ahí terminan los 10 mandamientos. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No vas a codiciar nada. Ese es el último mandamiento de los 10. Ahora, el 18.
Y todo el pueblo observaba ¿qué cosa? El estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Cuándo fueron dados los 10 mandamientos? Después que Dios se da cuenta que el pueblo trae mucha inmundicia en su corazón. Después que Dios se da cuenta que en el pueblo había mucha rebeldía. Entonces Dios decide darle mandamientos para que el pueblo aprendiera a obedecer. Espero que los jóvenes estén entendiendo por qué los padres les ponemos tantos mandamientos. Espero que mis hijas agarren sabiduría. ¿Por qué soy contundente con las reglas que les he puesto como hijas mías? Y espero que usted también comprenda el por qué yo actúo así con mis hijas. Porque quiero formar en ellas un carácter de santidad y obediencia. Amén. El pueblo entonces estaba viendo. No pudo subir, no pudo conocer a Dios, no pudo ver en persona a Dios, porque su condición no era la apropiada para estar en la santidad de Dios. En el versículo 19, vamos a seguir leyendo y explicando. Y dijeron a Moisés, mire, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero que no hable Dios con nosotros. Mira hasta dónde llegó la condición espiritual del pueblo. No querían que Dios le hablara. No querían escuchar la voz del novio. Oye, qué tremendo. Dios había venido desde las alturas, desde la eternidad, para que el pueblo lo conociera en el monte Sinaí. Y el pueblo no quería conocer a Dios. La novia, por su inmadurez, no quiso hablar con el novio. Oye, qué tremendo. Dios queriendo hablar con el pueblo. Dios queriendo entrar en una comunión, en una relación de confianza con su pueblo, para amarla, para amarlo, amarla como una novia, amarlo como su pueblo. Y cuando llega el momento, el pueblo, por su inmadurez, le dice a Moisés, Moisés, no queremos que Dios nos hable. Despreciaron al novio. ¿Qué novia se atrevería a hacer esto con el novio? A menos que no lo quiera. Dígame usted, ¿es correcto que una novia se comporte de esta manera con el novio? No. Israel como novia no quería escuchar la voz de Dios. No quería platicar con Dios. Ahora mire lo que les voy a enseñar aquí. En este tiempo está sucediendo lo mismo. Parte del pueblo no quiere hablar con Dios. Y muchos de los que están aquí no han querido hablar con Dios. No les importa hablar con Dios. ¿Por qué? Por la inmadurez y por la rebeldía que traen en el corazón. Cuando la iglesia desprecia la oración, cuando la iglesia no le da importancia a la oración, cuando la iglesia no ama a la oración, cuando la iglesia no tiene compromiso con Dios a través de la oración, la iglesia espiritualmente está actuando de la misma manera que el pueblo de Israel, que no quería hablar con Dios. Cuando el creyente menosprecia la oración, está cometiendo el mismo pecado que el pueblo de Israel. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. ¿Y qué es lo que no quería el pueblo?
Y algunos se cansan, algunos se fastidian. Y yo me doy cuenta, se entretienen a veces así. Y hasta los músicos los observo y me doy cuenta. Se entretienen acá arriba con los cables, con el teclado, haciendo tiempo. Y ese tiempo que se entretienen acá arriba, deberían de ocuparlo, estar de rodillas orando. Y algunos, lo voy a decir porque Dios lo está poniendo en mi espíritu que lo diga. Algunos, ni cuando se ora por la ofrenda, oran. Están tocando, están hablando acá. Oiga, qué falta de respeto. Qué falta de respeto. ¿Cómo despreciar si el pueblo está hablando con Dios? Yo me meto en oración. ¿Qué me importa el cable del micrófono o lo que esté ahí? Yo me meto en oración. Si la novia está hablando con Dios y yo soy iglesia, soy parte de la iglesia, entonces todos deberíamos estar hablando con Dios, platicando con Dios en ese momento. Pero qué mal carácter de algunos cristianos, hermanos. Qué mal carácter. Mira, hermanos, que yo creo que por eso Cristo no ha venido por la iglesia. No ha venido por la novia. Porque todavía hay mucha inmadurez, hay mucha rebeldía en la novia. Debes de saber que cuando tú minimizas la oración, tú le estás diciendo a Dios, no quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. Y yo me pregunto, una persona que no quiere hablar con Dios, ¿qué hace arriba hablando de parte de Dios? Como ayer ponía la hermana en un video que compartí. Ese video yo lo había visto en la mañana. En la mañana precisamente yo había visto ese mensaje del hermano Gigi Ávila. Y él decía, un ministro que no ora a Dios, ¿qué hace arriba hablando de Dios? ¿Qué hace arriba? Una persona que no le gusta orar, ¿qué hace arriba acá ministrando al pueblo de parte de Dios? ¿Cómo le vamos a hablar al pueblo de Dios si no nos gusta hablar con Dios? ¿Cómo queremos hablarle al pecador de parte de Dios? ¿Cómo queremos hablarle al compañero del trabajo, al amigo, al vecino, al familiar, al que no es cristiano? ¿Cómo? ¿Con qué cara? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué honra? ¿Con qué libertad puedo hablarle a los demás de Dios si no me gusta hablar con Dios? Así estaba el pueblo de Israel. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Estaban en la presencia de Dios. Dios estaba arriba. Dios estaba sobre ellos arriba. Y ellos estaban al pie del monte. Estaban en la presencia de Dios, pero no querían hablar con Dios. Y así les pasa a muchos. Están en los templos como hoy domingo, pero no les gusta hablar con Dios. No oran. No oran. Y si no oras, entonces a ti no te gusta hablar con Dios. El pueblo, por su inmadurez, no quiso hablar con el novio. Amén, no quiso. El pueblo por la inmadurez no le importa la oración. Y fíjense cómo los sábados tenemos oración. Y yo veo que muchos están faltando. Y a veces le digo a mi esposa, tengo que andarlos exhortando a los músicos, a los líderes. Deberían ser los primeros en los días de oración. Pero por la inmadurez. Y así queremos irnos. Así queremos subir. No, hermanos, en esa condición nadie se va para el cielo. De la tierra no pasarán. Por su actitud, por su condición espiritual, los israelitas del pie del monte no pasaron. El novio se quedó con ganas de que la novia subiera a las alturas. La trompeta sonó, la bocina sonó. Lo dijimos el domingo pasado en la predicación. La bocina sonó largamente y ninguno del pueblo subió. La señal era que cuando la bocina sonara largamente, el pueblo subiría. Se dio el toque de la bocina, pero el pueblo no pudo subir porque traía mucha mundanalidad y mucha rebeldía en el corazón.
Versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis. Oigan, le tenían miedo a Dios. ¿A poco Dios los iba a matar? ¿A poco Dios los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto? ¿A poco Dios le abrió el mar de Oquis? ¿A poco Dios los salvó de la mano de Faraón y del ejército de Oquis? No. Pero mira, la novia, por su inmadurez, su falta de confianza, estaba llena de miedo. La presencia del novio le dio miedo. Ya te imaginarás cómo estaba espiritualmente la condición del pueblo. Una novia que no quería hablar con el novio la vino a visitar y la novia no quiso hablar con el novio. Una novia que el novio vino a visitarla y la novia le daba miedo entrar a la presencia del novio. ¿Dónde se ha visto cosa semejante? Hoy, cuando el novio llega a la casa, las primeras que salen a la puerta son las novias. Amén. Pero esta novia no era así. 21. Por el temor que había, mire la actitud de la novia, mire la actitud del pueblo. ¿Qué hizo la novia? ¿Qué hizo el pueblo? Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, de lejitos. Así estoy bien, de lejitos. ¿Cuál es la enseñanza espiritual aquí? El miedo, el temor aleja al pueblo de la presencia de Dios. Amén. Por miedo estuvieron lejos y Dios lo vino a visitar a ellos. No nada más vino por Moisés. Moisés era parte del pueblo. Dios vino a visitarlo a todos, pero solamente Moisés es el que estaba cerca. Dice, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Todos los demás tuvieron miedo. Ante la actitud negativa de la novia, el novio le responde. Mire cómo Dios le respondió. Dios miró la actitud del pueblo. No querían hablar con él. Les causó miedo su presencia. Y por miedo se apartaron y se alejaron de Dios. Dios les responde, versículo 22 al 23. Esta fue la respuesta del Dios como novio ante la actitud tan negativa de Israel como la novia. Mire lo que Dios le responde. Y Yahvé dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Versículo 23. 23, por favor. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Fíjese lo que Dios le estaba diciendo. Ustedes me tienen miedo. Ustedes no quieren hablar conmigo. Ustedes se han retirado de mí. Pero ustedes han escuchado cómo yo les estoy hablando desde el cielo. Quiero tener un compromiso con ustedes. Mire, en estas palabras, Dios como novio define, establece una postura demandando fidelidad absoluta para él. Dios estaba comprometiendo a Israel. Y desde el principio, desde cuando empezaron a noviar, porque todavía no se había consumado el pacto, todavía no se había hecho la ceremonia, todavía no había llegado el día de la boda, pero desde el noviazgo, Dios como novio establece, hermanos, su postura de mantener fidelidad completa y total del pueblo de Israel hacia él. O sea que lo primero que se debería de ver en todo noviazgo cristiano, hermanos, es fidelidad. Fidelidad. Porque Dios como novio fue fiel. Y como marido
totalmente fiel. Ahora, vamos a mirar que el capítulo 20, 21 y 22, si usted le da una ojeada a la Biblia, el capítulo 20, 21 y 22 son las leyes que Dios pone como condición para que el pueblo pueda entrar en una relación de pacto con Él. O sea que Dios le dijo al pueblo, sí me voy a casar con ustedes, son rebeldes, me tienen miedo, no quieren hablar conmigo. Todavía hay muchas cosas del mundo que traen en su corazón, pero yo así los voy a aceptar si ustedes se comprometen a obedecerme en todo esto. Capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22. Fueron leyes dadas antes del matrimonio. Fueron condiciones para que el pueblo las tomara en cuenta si quería casarse con Dios. ¿Ok? Después, en el 24, llega el día de la boda. 24. Y ahí vamos a ver muchos detalles muy poderosos. Cuando llegó el día de la boda. 24:1, por favor. Capítulo 24. Dijo Yahvé a Moisés, sube ante Yahvé. Mire, qué profunda es la palabra. Un Yahvé hablándole a Moisés, diciéndole, sube ante Yahvé. Un Jehová hablando con Moisés, un Jehová hablando con Moisés, sube ante Jehová. Para los entendidos saben a qué me estoy refiriendo. Dijo Yahvé a Moisés, sube ante Yahvé. ¿Por qué no le dijo, sube ante mí? Porque hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sube ante. Uno le dice, sube ante. Otro que se le llama Jehová. Dice, tú y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Ahí llegó el día del casamiento. Y mira todos los detalles. Versículo 2, el día de la boda. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, a Yahvé. Ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Por la rebeldía que había, por la mundanalidad que había. Dios no quería que el pueblo se acercara a tocarlo. Amén. Versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yahvé ha dicho. Por última vez, Dios le manda decir al pueblo, si ustedes me obedecen, si ustedes consideran, si ustedes se someten, si ustedes hacen caso, si ustedes respetan, si ustedes obedecen a las leyes, entiéndanse como condiciones, yo me caso con ustedes. Y mire lo que contestó la novia. Aceptó. La novia dijo, sí, haremos todas las palabras del pacto. Haremos, obedeceremos. Capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23. Todas las leyes que Dios les dio antes del matrimonio, cuando eran novios, todas las leyes, capítulo 20, mandamientos 20, 21, 22 y 23, todas estas palabras, Moisés vino y se las dijo al pueblo. Y el pueblo dijo, sí, vamos a hacer todas las palabras que Dios ha dicho. Vamos a obedecer a los 10 mandamientos. Vamos a obedecer a todos los demás mandamientos que están en capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23. Se lo dejo de tarea. Léalo usted y se va a dar cuenta de todas las cosas que el pueblo dijo, de las palabras que sí iban a hacer. Entonces, en el versículo 3, hay un documento. El documento legal del pacto matrimonial. ¿Saben cuál es el documento legal del pacto matrimonial? Las leyes, todas las leyes. Es la constitución
que rige el pacto de matrimonio. Por ejemplo, nosotros nos casamos por las leyes civiles. Y aunque la mayoría de nosotros no sabemos nada de esas leyes, ni idea tenemos de las cláusulas que contiene la ley civil, ahí vamos y nos comprometemos y decimos que sí. Fíjese. Sí, porque hay un documento de ley civil donde hay mandamientos y mandamientos en relación al matrimonio, en relación al esposo, en relación a la mujer. La mayoría no tiene ni idea de qué se trata eso. Pero cuando el juez dice, se compromete por la ley civil, acepta a este hombre como esposo, acepta a esta mujer como esposa. Sí, acepto, aunque no sepas nada de lo que la ley dice en relación al matrimonio. Pero se compromete uno. Entonces, hermanos, el documento legal son las leyes. Y Dios, como la cosa iba en serio, como la novia había dicho que sí, mire, Dios le da a Moisés la ley como documento para que el pueblo la firme. ¿Cuál sería la firma del pueblo? Para legalizar el matrimonio espiritual entre Dios y ellos. ¿Cuál sería la firma? Está ahí. La firma que ocupó el pueblo. ¿Cuál sería la firma del pueblo? Sus palabras. Cuando el pueblo dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, es como cuando tú vas al registro civil, te dan el acta y plasmas la firma. La firma de ellos era la palabra. Sí haremos. Entonces, como la novia estaba decidida a casarse con el novio celestial, entonces, versículo 4, Moisés escribe las palabras del pacto y hace el acta de matrimonio. Se levanta el acta de matrimonio. Versículo 4. Dice, entonces escribió todas las palabras de Yahvé y levantándose de mañana edificó un altar, porque la pareja, ¿dónde se iba a comprometer? ¿Dónde se comprometen las parejas creyentes? La relación, los votos, el compromiso de pacto, el compromiso de matrimonio espiritual entre Dios y el pueblo de Israel se realizaría ante un altar. Mire, ahí está para el dato y la información para todos aquellos que se quieren casar, los jóvenes, y quieren hacer las cosas bien. Pero no te unas en yugo desigual, porque no cuentes conmigo. Porque yo no voy a consagrar algo que Dios no aprueba. Así de fácil. Yo no quiero tener problemas con Dios. Por eso Dios es clarísimo en su palabra. Por eso ha dado mandamientos para producir en nosotros obediencia a Él. Por eso les estoy explicando la manera de cómo Dios trató al pueblo de Israel como una novia, dándole una promesa de matrimonio. Y les habló tan clarito, dándole leyes, estatutos, ordenanzas, para que el pueblo aprendiera a vivir en fidelidad a Dios. La consagración del pacto, de la relación de pacto, esa relación se iba a dar ante un altar. Mire, Dios estableciendo principios de vida espiritual para nosotros. ¿Dónde se consagran las parejas? ¿Dónde formalizan su relación de matrimonio? Ante un altar. Amén. Ante un altar. Entonces, aquí en el versículo 4, hermanos, comienzan los preparativos de la ceremonia del pacto. La ceremonia de boda de Dios y las 12 tribus de Israel. Dios se casaría con todo el pueblo, las 12 tribus ahí, ante un altar. Qué enseñanza más poderosa, hermanos. Quiero que usted me siga en el espíritu para poder ver todos estos detalles espirituales. Ante un altar, la novia iba a llegar vestida de blanco, como dice la canción.
la alabanza. La novia iba a llegar en santidad ahí, ante el altar, para recibir al novio celestial y firmar el enlace matrimonial, la relación de pacto. Versículo 5. ¿Hubo regalos también? ¿Hubo regalos? Oye, ¿quién se estaba casando? Dios y su pueblo. ¿Dónde? En un altar. Y como en toda boda hay regalos, a Dios también le dieron regalos. ¿Qué le regalaron a Dios? ¿Qué le regalaron al novio? Mire lo que le regalaron al novio. Los regalos de boda. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Yahvé. ¿Cuáles fueron los regalos de la boda? Becerros sacrificados, holocaustos para Dios. Ahí están los regalos de boda. Versículo 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Era muy común en los tiempos hebreos orientales que cuando se hacía un pacto, hermanos, se sacrificaba un animal. Se partía por la mitad del animal y las dos partes del pacto, hermanos, una parte de la mitad del animal se ponía de un lado y la otra parte se ponía del otro lado, y los pactantes, los que hacían el compromiso, pasaban por en medio. El animal partido en dos y en medio se rociaba de sangre. Y los pactantes, los que hacían el compromiso, pasaban caminando por encima de la sangre en medio del animal sacrificado. Esa era la ceremonia del pacto oriental en la antigüedad. Y es la misma simbología que Dios usa. El día que se va a casar en el altar, el día que se va a comprometer espiritualmente con el pueblo de Israel, hay un sacrificio, hay sangre de por medio. Por eso la sangre se pone una mitad aquí y otra mitad allá. ¿Qué es lo que está enseñando ahí? Que la sangre del sacrificio satisface al hombre, pero también satisface a Dios. Los tazones representan las vasijas, los hombres, la humanidad. El altar representa a Dios. La sangre del sacrificio, la sangre de Cristo, la sangre redentora trae paz, trae satisfacción al pecador, pero también trae satisfacción a Dios. El que lo entendió, gracias Señor. El que lo recibió, y el que no, abre el entendimiento para que vea esta realidad espiritual. Amén. Se usa la sangre para sellar la relación del pacto. La sangre. Nunca se menospreciaba la sangre. En toda relación de pacto, en todo compromiso, a la sangre se le da un lugar especial. ¿Tú crees que nada más por algo la sangre se menciona ahí? No. Ahí lo que el Espíritu Santo nos está enseñando es que en toda relación de pacto, la sangre ocupa un lugar especial. Muchos no lo saben, por eso no toman la copa del pacto. Por eso a muchos no les interesa tomar la Santa Cena. Pobrecitos, no saben el pecado, la ofensa, la falta de respeto que le están haciendo a Dios. Dios tenga misericordia de ellos. Considéralo. Si la sangre de los becerros era tan importante para Dios que la llenaron en recipientes y la pusieron sobre el altar, ¿cómo vas a despreciar la sangre perfecta de Cristo? ¿Cómo tienes el valor de tener en poco la sangre del pacto de la Santa Cena? Viviendo meses sin tomarla, sin honrarla, sin darle la importancia de vida. ¿Cómo te atreves a decir que tienes una relación de pacto con Dios si no te interesa la sangre del Cordero? Yo no entiendo. ¿Cómo dices tener una comunión con Dios si no te importa la sangre?
Si para Dios en el pacto la sangre es fundamental, tomó la mitad de la sangre del cordero, eran becerros y era importante esa sangre, la ocuparon para sellar el pacto. ¿Tú crees que vale menos la sangre de Cristo? ¿Valdrá más la sangre de los becerros? Considéralo, por favor, no sigas con esa actitud, no dándole importancia a la copa. La sangre del pacto, la Santa Cena, la vamos a tener este sábado. Te esperamos. A partir de las 5 de la tarde aquí estaremos para orar, enseñar y terminar con la Santa Cena. Porque en toda relación de pacto, hermanos, la sangre está de por medio. Es la marca del pacto, la sangre. Dios hizo un pacto con Abraham y dijo: córtate el prepucio para que fluya sangre, la marca de sangre. Es la evidencia de que se mantiene vigente el pacto. La sangre sobre el altar y sobre los tazones. Versículo 7. En la ceremonia, como en todo casamiento, como en toda boda, se leen las cláusulas, se leen los estatutos, se leen los lineamientos que legalizarán esa relación. En el altar ya estaba la sangre, ya estaba Israel por un lado representado en las tribus, estaba Dios ahí, estaba Moisés. Hermanos, se procede a leer el libro del matrimonio, el libro del pacto, de las leyes del pacto, de las leyes del matrimonio. Y ese libro dice que lo leyó a oídos del pueblo, para que la novia que estaba contrayendo nupcias, la novia que se estaba casando por la relación de pacto con Dios, escuchara y estuviera consciente del compromiso que estaba tomando con Dios a partir de ese momento en ese altar allá en el monte Sinaí. Hermanos, la novia aprendiera a vivir fielmente como una verdadera esposa espiritual para Dios. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, mire lo que dijo la novia. Cuando le preguntaron, ¿aceptas a Dios tomarlo como tu marido? A Israel le preguntaron en la lectura del pacto, ¿aceptas a Dios como tu marido? ¿Aceptas amarlo, respetarlo, honrarlo y consagrarte para Él? ¿Qué contestó Israel? Sí. La novia dijo que sí. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Haremos y obedeceremos. Haremos y obedeceremos. Se comprometió en sangre. Se comprometió en altar. Se comprometió en la presencia. Se comprometió bajo juramento ante el libro del pacto, las leyes y estatutos. La novia dice, sí, voy a ser como mi esposo. Diga, sí, le voy a obedecer a mi marido. Ay, hermano de mi alma. Poco tiempo le tardó la emoción. Como aquellos que dijeron, Señor, te entrego mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Sé dueño de mi vida. No se la sueltan. Comprometieron. Voy a vivir para ti. No es cierto, viven para ellos. Porque si Dios fuera el Señor de tu vida, la prioridad de tu vida sería Él. Por encima de tu trabajo, por encima de tu familia, por encima de tus compromisos terrenales, por encima de todas las cosas de la tierra. Si verdaderamente Él fuera dueño y Señor de tu vida, ocuparías a Dios, pondrías a Dios como la prioridad principal de tu vida, de tu tiempo, de tu fuerza, de tus años, de todo. Pero no. No lo hacemos.
Israel dijo sí, vamos a hacer y vamos a obedecer todo lo que Dios nos mande. Aquí Dios pacta, se casa con la casa de Israel, se comprometieron ante el altar a hacer y obedecer. Versículo 8, sigue la ceremonia de bodas. Entonces Moisés tomó la sangre, la que valida el compromiso, la sangre valida el pacto. Entonces Moisés tomó la sangre, no de que la haya tomado, no vaya a haber alguna malinterpretación ahí, no. Tomó la sangre, agarró la sangre y la roció sobre el pueblo. Y mientras Moisés estaba rociando la sangre, mire lo que dijo. Con esta sangre, miren esta sangre, mire el motivo por el cual Moisés roció la sangre sobre el pueblo. Espíritu Santo, ábrenos el entendimiento. Espíritu Santo, ilumina tu iglesia para que vea el valor de la sangre del pacto. La sangre la rocea sobre el pueblo. Y mientras está rociando la sangre, dice, he aquí la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El pacto que Yahvé ha hecho, ya se casaron. Amén. Se casó. Ya no eran novios. Ahora eran marido y mujer. El esposo divino, el esposo celestial, mujer, Israel como la novia espiritual. ¿Qué era lo que unía el compromiso? La sangre. Pero mire, hay muchos aquí que desde hace tiempo perdieron el compromiso con Dios. Hay muchos que están aquí y que tristemente no tienen ningún compromiso con Dios, porque desde hace tiempo la sangre ya no está en ellos. Ponte a pensar, ¿sabes desde cuándo tú perdiste tu compromiso con Dios? Desde el último día que tú tomaste la Santa Cena. Desde ahí perdiste tu compromiso con Dios. Desde el día que la sangre ya no está en ti, tú ya no estás dentro del pacto. Eres miembro de una iglesia, te congregas en un templo, pero si la sangre no está sobre ti, tú ya no estás dentro del pueblo del pacto. Y si no estás dentro del compromiso, no eres nada para Dios. Porque Dios está comprometido ¿con quién? Con los que tienen pacto con Él. Por eso dijo, nunca me olvidaré del pacto que hizo con ellos. Abraham murió, pero él dijo, yo no me olvido del pacto de Abraham. Isaac murió, pero él dijo, yo no me olvido del pacto de Isaac. Jacob murió, pero yo no me olvido del pacto de Jacob. David murió, pero yo no me olvido del pacto que hice con David. El pueblo de Israel hizo un pacto con Dios. La sangre era la evidencia. Por eso a partir de ahí tenían que estar matando, ofreciendo corderos, palomas, sacrificios. La sangre tenía que estar siempre presente, 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 presente. ¿Cuántos animales no mataron en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos holocaustos? ¿Cuántos becerros? ¿Cuántos carneros? ¿Cuántos corderitos? Hermanos, día a día, día a día, día a día, año con año, siempre había sangre en el altar, siempre había sangre en el santuario, siempre había sangre en el pueblo, año con año, los sacrificios, los holocaustos no podían faltar, porque por medio de los holocaustos, por medio de los sacrificios, se validaba, hermanos, el pacto, se mantenía vigente el pacto. Por eso la Santa Cena no puede faltar en mi vida. Por eso la Santa Cena no puede faltar en ti. Por eso no puede faltar ni un bendito mes que tú te ausentes de tomar la copa. Peor,
3 meses, 4 meses, 5 meses, peor, 1 año. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Qué clase de comunión? ¿Qué clase de pacto tienes con Dios si tienes un bendito año y no tomas la Santa Cena? ¿Cómo te dices llamarte pueblo de Dios? ¿Cómo te crees? ¿Cómo te consideras ser la novia del Cordero? ¿Cómo quieres? ¿Cómo te atreves a pensar que serás la esposa del Cordero? La esposa del Cordero será una iglesia fiel, será una iglesia santa, será una iglesia obediente, no mundana, no rebelde, no desobediente. Perdóneme, pero tengo que decirles la verdad. Para esto fui llamado. A Jesús lo mandaron a la cruz por decir la verdad. Créame que a estas alturas, ya después de tantos años de predicar, ya no me da cuidado si me odian, si me desprecian por predicar la verdad. Ya. Las heridas que me causaron los primeros golpes cuando empecé a predicar así, esas heridas ya tienen callos en este tiempo. Esas heridas ya se volvieron callosas, ya no pasa nada. Hermanos, es que si no hay sangre de por medio, ¿por qué cree que Jesús dijo: y haréis estas cosas en memoria de mí? La copa de la comunión del pacto, la sangre del pacto, tómenla. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo vaya por ustedes, y la voy a tomar ahí arriba cuando nos casemos. Aquí fue el principio del derramamiento de sangre. A partir de ahí, el pueblo de Israel tenía que sacrificar. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y sangre, corderos, animales, holocaustos, becerros, bueyes, palomas, hasta el tiempo de Jesús. Amén. Vamos a seguir leyendo. La sangre del pacto ratifica legalmente el compromiso espiritual. Tener la sangre es tener la señal del pacto. Tomar la sangre simbólicamente es señal de ser fiel al pacto. Insisto, muchos desde hace tiempo ya faltaron al compromiso con Dios. Todo lo que se menciona en el capítulo 24, apréndetelo. Todo lo que se menciona en el capítulo 24 es lo que tradicionalmente se conoce como el primer pacto. Nosotros pensamos que el primer pacto es todo el Antiguo Testamento. Nosotros pensamos que el primer pacto o el Antiguo Testamento, nosotros pensamos que es Génesis hasta Malaquías. No es cierto. El primer pacto, el Antiguo Pacto, exclusivamente es el capítulo 24, que es el pacto de boda. Todo lo demás son profecías, todo lo demás es historia, todo lo demás son leyes, todo lo demás son estatutos, son ordenanzas, son promesas del pacto. Pero el primer pacto, en sí, el primer pacto es el Éxodo 24. Y tiene que ver en el momento cuando Dios espiritualmente se casó con el pueblo de Israel. Ahora mire, ¿qué sigue después de la boda? Cuando una pareja se casa, ¿qué sigue después de la boda? La noche de bodas. La noche de bodas. Pero Dios quiso seguir probando el corazón de su pueblo. Y no hubo noche de bodas. La noche de bodas Dios la pospuso 40 días. Después de 40 días. Fíjese. Después que se casan aquí ante el altar, después de que se consuma el pacto, Dios no quiso entrar en la intimidad con el pueblo de Israel. No. Quiso probar 40 días el corazón de la esposa, la recién casada. En esos 40 días, yo quiero ir al versículo 9. Bueno, me estoy omitiendo algunos detalles. En la boda hubo comida, mira, hubo fiesta. Versículo 9. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel. El 10. Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies, fíjense, hasta ese momento, cuando ya estaban casados, Dios quiso descubrirse tantito
para que la novia mirara un poquito de su gloria. Ya la esposa, ya no era novia, era esposa. Amén. Fíjese cómo es Dios. Ya estando comprometidos y casados, quiso tantito que la novia mirara un poquito de su gloria. Se descubrió tantito. Es tan santo, hermanos, que guarda su dignidad y guarda su honra. Así de santo y perfecto es Dios como esposo. Ya casados con el pueblo de Israel, dice que dijo Moisés: 70 ancianos suban para que vean un poquito de la gloria que tengo como marido. Dice, y vieron al Dios de Israel, un poquito. No lo tocaron, solamente lo vieron. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Imagínate dónde estaba parado Dios, allá arriba del monte. Hermanos, el cielo bajó a la punta del Sinaí y ahí estaba parado Dios. Imagínense qué vista tan impresionante, hermanos. De ahí en adelante, versículo 11, vamos a seguir leyendo. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de Israel, no tocó a la esposa. No hubo intimidad, no hubo contacto. Hermanos, Dios hasta en ese momento reservándose a sí mismo. No extendió su mano sobre los príncipes de Israel. Y vieron a Dios y comieron. Hubo comida y bebida. Hubo fiesta en la boda también. Para que veas, hasta cuando Dios se casa, también hay fiesta. No crean que es un Dios amargado. No, a Dios le gusta que coman delante de Él. Miren, diáconos, apréndanselo bien. Entiéndalo bien. A Dios le gusta que en su presencia coman y beban. ¿Dónde estaban comiendo? ¿Dónde estaban bebiendo? ¿Dónde? En la presencia de Dios. Digo porque tengo problemas y algunas personas se han ido porque no les gusta que nos pongamos a comer aquí. Oiga, mi hermano, es más pecaminoso lo que a veces traemos en el corazón que comer, sentarse a comer. Es más pecado la amargura, el rencor, tantas cosas que traemos acá que sentarnos a comer un plato de comida. Eso no tiene nada de malo delante de Dios. Amén. Y si lo hacemos porque realmente no tenemos un templo más grande, por necesidad. Y aunque tuviéramos un templo más grande, mira, estos estaban comiendo, viendo a Dios, teniendo a Dios cerquita, que si Dios hubiera querido los hubiera tocado ahí. ¿Sí tienes idea de dónde estaban? Estaban cerquita de Dios. Estaban en la presencia de Dios, que si Dios hubiera querido los hubiera tocado. Ahí ellos estaban mirando a Dios y ahí se pusieron a comer y a beber. Estaban de fiestas. Estaban con el marido. Oye, ¿cómo no van a tener confianza si estaban con el marido? Yo delante de mi esposa, yo puedo comer con toda libertad. Hay confianza. Yo delante de Dios puedo disfrutar a toda libertad. Hay confianza. Estamos comprendiendo por la palabra. Versículo. Después de la ceremonia, quiero adelantarme al versículo. Vamos a continuar al 12. Miren lo que pasó después. Se hizo la ceremonia, comieron, bebieron, se terminó la fiesta. Y uno pensaría que Dios iba a tocar a la esposa. No. Se reservó 40 días. Entonces Yahvé dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra, la ley y mandamientos que he escrito para más leyes. Más mandamientos, como que si no fueran suficientes los que le dio antes del casamiento. ¿Te das cuenta por qué hay tantas leyes y mandamientos en la Biblia? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Por la condición espiritual del pueblo, hermanos. Entre más rebeldía, súbele más las reglas. Entre más desobedientes, apriétale un poquito más la cuerda. Hasta que aprenda a obedecer. Yo así estoy formando el carácter de mis hijas. Cosas que se las hubiera puesto fácil. No.
por sus rebeldías, se posponen. El pueblo era tan rebelde que Dios le tuvo que poner más mandamientos. Del tamaño de tu rebeldía será el tamaño de la ley que Dios te va a aplicar. Del tamaño de la travesura, justo, lo justo, dentro de lo justo, del tamaño de la travesura, tiene que ser el tamaño del castigo. Eso es lo justo. No estoy hablando de muerte, pero sí estoy hablando de castigo. Fueron rebeldes. Había muchas cosas del mundo en ellos. No respetaron a Dios en la primera cita. Dios le dijo, bueno, me voy a casar, pero como quiera, los voy a enseñar a obedecer. Les voy a enseñar a vivir en santidad. Por eso le dijo a Moisés, Moisés, sube al monte. Te voy a dar las tablas, te voy a dar más leyes, te voy a dar más mandamientos. Todo lo que he escrito, todas esas cosas, te lo voy a dar. Mira, Dios, antes de tocar al pueblo como su esposa, primero se dio a la tarea de enseñarla, de formarla. Y mire que se disfruta más bien a una mujer cuando ya ha alcanzado madurez, cuando ha aprendido a respetar, cuando ha aprendido a sujetarse, se disfruta mejor el matrimonio. Oiga, qué terrible cuando uno se casa con una mujer inmadura, terca, desobediente, que no te hace caso. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Por eso, jóvenes, tengan cuidado con quién se van a casar. De preferencia que tenga la edad, que sea madura ya, que tenga cierto carácter, porque si no, pobrecito de ti. La verdad. Dios, antes de disfrutar plenamente a Israel como su esposa, apréndelo, se dio a la tarea de formarla, enseñarla, educarla. ¿Y cómo no? Porque si era huérfana, no tuvo un padre quien la formara. ¿Cómo la encontró Dios? ¿De dónde la sacó Dios? De Egipto. Israel estaba acostumbrado a obedecer a base de garrotazos. Si no le daban garrotazos, no obedecía. No había aprendido a obedecer voluntariamente. Y así hay muchos todavía que aprenden a menos que Dios los traiga con una enfermedad, con un accidente, con una tragedia, con la muerte de un hijo, con la muerte de un padre. Y hay Dios dándoles garrotazos a que aprendan a obedecer. Increíble, hay muchos cristianos, hermanos sadomasoquistas, que les gusta que Dios les pegue duro para que caminen. Si no, no caminen. No, hermano, yo hace mucho tiempo aprendí mejor a caminar voluntariamente. Digo, Señor, yo te ahorro lo de la vara. No, Señor, yo me humillo, yo prefiero obedecerte. Israel estaba impuesta a obedecer con el látigo. Y Dios no los podía traer cada rato a garrotazos. Por eso mejor hizo leyes. Mira, Israel, vas a hacer esto. Esto no lo hagas. De eso se tratan los mandamientos. No hagas esto. Esto sí, esto no. Si haces esto, te doy esto. Y si no haces esto, te quito esto. Ya me escuché como los poblanos que venden colchas. Pero bueno, Dios enseñándoles. Amén. Mandamientos que he escrito, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de los mandamientos? Enseñarles a obedecer, que obedecieran por palabra y no por garrotazo. Mire que te conviene mejor obedecer obedécele a la palabra. Si no aprendes a obedecer por la palabra, Dios te va a enseñar a obedecer. Mira, te va a doler, vas a llorar. A muchos he visto llorar, a muchos he visto quejándose. Y yo solamente digo, pobrecitos. Pobrecitos. Versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y subió al monte de Dios. Vamos a adelantarnos un poquito, hermanos, porque el tiempo se va y no tengo mucho tiempo. Vamos a ir hasta el versículo 18. Ahí termina, después de la boda. No hubo noche de boda, hubo la boda, pero no hubo noche de bodas. No hubo noche de bodas. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días, 40 noches. Dios se reservó la noche de boda. Después de los 40 días y 40 noches, Dios iba
a visitar de nuevo a Israel, ya no como la novia, sino como la esposa. El tiempo ha avanzado y esta historia que aquí termina, la voy a detener porque el tiempo ha avanzado.